Hola, en este video te voy a enseñar este mítico problema entre comunicación entre frontend y backend, que es el problema de los CORDs, y ver por qué se origina y cómo resolverlo. Así que acompáñame a iniciar. Este es un problema muy común que nos pasa a las personas que hacemos desarrollo de software. Tanto desde backend como frontend vamos a escuchar sobre este problema de CORDs cuando empezamos a tratar de hacer estas conexiones entre un frontend y una API o cualquier cosa que esté funcionando desde el lado del backend que quiera comunicarse por medio de un servicio web. Así que veamos por qué se genera y cómo se soluciona efectivamente este problema. Pero veamos a qué se refiere, qué es esto de los CORDs. Vamos a ir a la documentación de Mozilla. Mozilla en su página nos dice que los CORDs significa Cross Origin Resource Sharing y significa que es un mecanismo en que los servidores indican a otros dominios o otros orígenes precisamente cómo se pueden comunicar o cómo permitimos acceder a ciertos recursos. Eso es básicamente este problema. Cuando tenemos un problema de CORDs es porque de alguna manera el backend no nos está permitiendo acceder a ciertos recursos que nosotros necesitamos, como imágenes o algún endpoint en específico. Empecemos a ver esto con un ejemplo. Fíjate que yo tengo aquí una aplicación que va a actuar como frontend y tengo aquí una aplicación que va a actuar como backend y tiene un endpoint en específico. Es decir, si yo accedo a APIs/user me devuelve una lista de usuarios. Nada fuera de lo común. Esa es la respuesta. Sin embargo, fíjate en lo siguiente, este frontend va a quererse conectar a este backend que está corriendo y vamos a ver qué pasa. Yo le voy a hacer un fetch y por acá es donde nos da este mítico problema, el problema de Access Control a lo Origin, o por acá nos dice que los CORDs están deshabilitados. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Porque el backend sí puede, consumir este recurso, pero un frontend desde el otro lado no. Vamos a entenderlo. Para entender esto vamos a hacerlo con las siguientes gráficas. Por defecto, cualquier dominio o donde yo esté corriendo nuestro servicio desde el lado del servidor, por defecto esos permisos de acceso a esos recursos vienen dados por defecto. Es decir, viste que nosotros hicimos localhost 3000, consumimos ese recurso que es el endpoint /API/user y por defecto él me dio acceso a ese recurso, es decir, tengo los datos. Eso también va a pasar en un dominio. Por ejemplo, si yo tengo mydomain.com y yo accedo a recursos que están allí, él no me va a dar ningún problema. Casi que por defecto el mismo dominio, en nuestro caso nuestro localhost 3000, tiene acceso, pero los demás no lo tienen. Y veamos por qué esto funciona. Pero recuerda, por defecto el mismo dominio o el mismo path en donde estés corriendo tiene acceso. Eso pasa igual con subpaths, por ejemplo, y también pasa con subdominios. Si tú estás corriendo tu API en un subdominio, ese mismo dominio va a tener acceso a esos recursos y no van a haber problema de CORDs. Ahí todo va a estar bien. El problema es cuando accedemos por otro lado, por otro dominio, por otro puerto que es diferente al origen. Pongamos por ejemplo este caso. Nosotros tenemos una API, un servicio corriendo en API mydomain.com y nosotros desarrollamos una aplicación, la landing page y digamos que también la aplicación. Y las dos son aplicaciones diferentes, digamos que la landing está hecha en React y por allá app está hecho en Angular. Entonces los dos van a consumir la misma API, pero ahí es donde vamos a tener un error de CORDs. ¿Por qué? Recuerda, solo los que por defecto están habilitados es el mismo dominio. Ahí todo bien, pero ya tenemos dominios diferentes. mydomain.com no es igual en donde está corriendo el servicio API mydomain.com y app mydomain.com también es diferente a donde está corriendo el servicio. Por defecto, él tiene el servicio para sí mismo, pero permitir como compartir estos recursos para sí mismo, pero para otros dominios no lo tiene y ahí es donde empieza a rechazar las peticiones. Recuerda que esto pasa igual si lo estás corriendo en tu localhost. Por ejemplo, nuestro servidor está corriendo en localhost 3000, pudimos acceder al endpoint sin mayor problema. Pero si yo ya estoy corriendo aplicaciones desde otros puertos, por ejemplo, el frontend que estaba corriendo en el puerto 8080 o en el 8081 y trató de acceder a localhost 3000 y esto como está corriendo en otro lado, es decir, en otro puerto, ya le negó el acceso. Pero desde él mismo sí, pudimos precisamente acceder a ese recurso. Desde otros lados nos va a bloquear.
Pero aquí te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa con estas aplicaciones que son clientes para poder emular o hacer como un poquito de playground de estos endpoints? Por ejemplo, Insomnia o Postman, que es lo que más utilizamos. ¿Qué pasaría si yo hago el request desde estos clientes? Vamos a ver, vamos a hacerle el request. Acá me dice que todo me respondió de forma correcta y me da la información en el endpoint, que ese sería el recurso al que yo quiero acceder. ¿Por qué en estos clientes como Insomnia o Postman me sale correcto y, por ejemplo, desde mi aplicación de Angular o en mi aplicación React me empieza a bloquear? Hay varias explicaciones. Una de ellas es que igual yo estoy utilizando el mismo origen para hacer la petición, así que recordemos, por defecto el origen tiene ya permisos dados hacia sus mismos recursos, así que no hay problema de CORDS. Pero también normalmente estas aplicaciones como Insomnia o Postman pueden tener un proxy por detrás que igual cualquier petición la mandan por el origen. Eso después también lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero esto es clave entenderlo. ¿Por qué es clave? Porque realmente cuando tú estás trabajando entre equipos de backend y frontend, pueden que te digan, mira, yo estoy haciendo mis pruebas en Insomnia y la API funciona, no tengo ningún problema de acceso. Revisa tu código porque algo está mal. Esta conversación yo la he tenido con diferentes equipos, porque cuando yo estaba iniciando en frontend, pues me entregaban una documentación en Insomnia o en Postman y yo pues decía, oye, no me puedo conectar, el servidor me está dando errores de CORDS, pues no tengo acceso a ciertos recursos. Hacíamos una llamada por Zoom y pues veíamos y hacíamos pruebas por Postman o Insomnia y me decían, no, mira, fíjate, aquí todo está funcionando bien, revisa tu código, algo tú tienes mal en el código porque aquí todo funciona de una forma correcta. Y este es un error tanto del equipo de backend como de frontend de no entender cómo funcionan los CORDS. Recordemos, aquí estoy haciendo la petición desde el mismo origen, así que por defecto pues voy a tener acceso. Yo necesito es probar desde otro punto de acceso, desde otro dominio o desde otro puerto en donde esté corriendo el frontend. Ok, pero entonces ¿cómo se soluciona? Yo aquí tengo un frontend corriendo en un puerto 8080 y el backend que está corriendo en el puerto 3000, que actuarían como si fueran dominios diferentes. O pues aquí está funcionando en un puerto diferente. Cada vez que hago fetch me dice, oye, pues no puedes, tienes problema de CORDS. ¿Cómo se soluciona realmente esto? ¿Cómo podemos solucionarlo? Hay varias soluciones por ahí en internet y también hay algunos plugins que lo que hacen es algo similar a lo que hace Insomnia o Postman. Es decir, que la petición, en vez de decirle que la están mandando, si nosotros vemos la petición, veamos el network. Si nosotros vemos la petición, vemos que el origen, acá está el origen, está en el puerto 8081. Hay algunas extensiones que tú puedes descargar de CORDS y te dice, ok, voy a cambiarte el origen por otro, por el que nosotros queramos. Lo dejan por el mismo localhost 3000, entonces funcionaría. Pero estas son soluciones un poco pobres y además también soluciones que son como pañitos de agua tibia, es decir, no va a funcionar realmente, no estás solucionando el problema, estás haciendo algo como lo que hace Insomnia o Postman, que funciona para ellos, pero para nosotros, para la aplicación ya en producción, no vamos a tener allí pues que nuestros usuarios descarguen una extensión para cambiar el origen de las peticiones, ni vamos a instalar un proxy, etcétera. Son simplemente soluciones como pequeñas, realmente no solucionan el problema real. ¿Quién debe solucionar realmente este problema? Aquí ya te doy la solución. Este problema se soluciona desde backend. No hay otra solución. El backend es el que tiene que definir cómo podemos acceder y desde dónde, desde qué orígenes podemos acceder. Él es el único que puede solucionar este problema. Así que sí, si tú eres frontend, realmente es un problema que tiene que solucionar el backend o el servicio que te estés conectando. Ahora, nos toca entender muchas cosas y también ver cómo el backend puede actuar, que aquí te voy a dar varios escenarios en los cuales pueden solucionarlo. Además también porque en backend pueden haber algunas políticas de seguridad que realmente no nos permitan hacer peticiones desde un puerto como de este estilo. Entonces veamos cómo funciona. Aquí yo tengo una aplicación que es la aplicación que está actuando como servidor, y este es nuestro endpoint, que es apenas una aplicación en Express. Pero tú puedes tener un Express basado en Node.js. Pero tú puedes tener un PHP, puedes tener un Ruby on Rails, puedes tener Python, lo que sea. Al final es un servidor que está sirviendo este endpoint con unos usuarios, que
Ya luego puedes conectarlo a una base de datos, etcétera. Entonces, ¿cómo el backend le da acceso a pues esos otros orígenes? Pues allí es donde hay una forma en donde instalando algún paquete o nativamente puedes empezar a habilitar esas peticiones a otros orígenes. En el caso de Node hay un paquete llamado Courts directamente, y si nosotros lo habilitamos ya permitiría el acceso no solo a el mismo origen en sí, sino hacia otros lados. Lo único que tendríamos que hacer aquí es importar el paquete y decirle a nuestra aplicación que pues ya tiene cores habilitados y ya, y eso es todo. Fíjate que aquí la solución vino desde el lado del backend, así que vamos a ver si implementando estas líneas ya nuestro frontend que está corriendo por allá en otro puerto pues puede consumir el endpoint. Veamos si ese cambio funciona, si habilitar los cores desde el lado del servidor, en este caso de un servidor en Node.js, funciona. Fíjate que yo desde el mismo origen tengo acceso, ahí está, yo pues cada vez que hago request o si voy por Insomnia y hago request tengo la respuesta, pero vamos a ver de otro cliente que se esté conectando desde otro lado, desde otro dominio, desde otro puerto. Si yo le hago fetch, fíjate que aquí ya me da la información, y si voy al network ya me sale sin ningún problema, me dice que todo está bien, y acá me dice, mira, el origen es este, pero pues el backend ya aceptó más orígenes aparte de él mismo, así que con esto ya se podría solucionar. Sin embargo, hay un paréntesis muy grande, sobre todo en cuanto a seguridad. Aquí lo que hicimos fue habilitar los cores a todo el mundo, es decir, a cualquier dominio, a cualquier puerto, literalmente se habilitaron el acceso a cualquier origen. Esto podría tener sentido, por ejemplo, para aplicaciones que nos queremos conectar desde cualquier lado. Por ejemplo, hay APIs que son totalmente públicas y necesitan aceptar cualquier tipo de origen, entonces sería una configuración correcta. O también yo me quiero conectar desde aplicaciones móviles porque la aplicación en Android o en iOS se quiere pues conectar a él, entonces pues ese asterisco, o pues básicamente lo que hicimos ahorita, que fue habilitar cores hacia cualquier origen, funciona. Normalmente esa configuración es dada como por un asterisco, que es como pues cualquier cosa puede acceder desde cualquier origen, le voy a dar pues acceso a esos recursos. Recuerda que por defecto él tiene acceso a sí mismo, pero ya con esa habilitación de cores pues permitimos que cualquier otro origen pues pueda accederlo. Ya esa sería una solución, pero recuerda, puede ser peligroso darle acceso a cualquiera. Lo más normal es que en backend queramos limitar ese acceso. Es decir, si yo sé que pues, mis aplicaciones son estas, mydomain.com y appmydomain.com, solo debería darle acceso a esos dos dominios y no pues a absolutamente cualquier lado, ¿no? Puede ser que otra aplicación de pronto sospechosa o maligna quiera conectarse a mi API, entonces es una forma de proteger, ¿no? Es una forma de decir, ¿sabes qué? Solo esos dominios que explícitamente yo les dé acceso pueden acceder o pueden hacer peticiones. Entonces, uno también puede configurar no solo como un course general, sino darle una lista, un whitelist, diciéndole, oye, pues necesito pues una lista de dominios o una expresión regular de una lista de dominios en donde yo pueda poderme conectar. Y allí también viene otra cosa. Realmente en backend también yo podría limitar el acceso a estos entornos de prueba. En mi caso estoy en modo desarrollo, entonces lo más normal es que yo lo esté corriendo en localhost, y el backend debería también autorizar esos localhost y desde qué puertos yo puedo hacer pruebas. Entonces agreguemos un poco de configuración acá. Entonces, por ejemplo, acá esta es la forma en que se hace con este paquete de cores y con Express. Pero recuerda que pues ya puedes buscar la documentación en lo que estés utilizando de backend. Entonces aquí yo le estoy dando un whitelist como, mira, aquí yo puedo acceder desde el dash.com, landing.com, y fíjate que acá yo también estoy dándole acceso solo a esos localhosts que serían, por ejemplo, los puertos autorizados para que los desarrolladores puedan hacer pruebas. Por ejemplo, ahorita le voy a decir que está hacia el 80-80. Nuestro frontend está en el 80-81. Entonces, si yo corro esta actualización, otra vez voy a bloquear al frontend, porque pues solo esta lista está permitida, solo el 80-80. Y frontend recuerda que está corriendo en el 80-81.
Entonces vamos a ver si la vuelve a bloquear haciendo esta actualización. Entonces ya hice ese ajuste, vamos a ver si este endpoint sigue contestando, en su mismo origen sigue contestando sin problema. Recuerda que el frontend está corriendo en el 8081, entonces vamos a ver qué pasa. Entonces voy a limpiar por acá, voy a recargar, voy a hacerle fetch y otra vez me bloqueó. Me dice, oye, pues el 8081 no está dentro de esa lista permitida para hacer pruebas, para que se conecten a esa API. Entonces aquí tengo de nuevo un problema, aunque es un problema más fácil de solucionar. Es decir, bueno, ok, ¿cuál es ese puerto permitido? ¿Dónde yo debería correr la aplicación? Es el 8080, no el 8081. Entonces simplemente pues cambio el puerto, cambio el dominio, en fin, ya es algo más que pueden empezar a dialogar entre backend y frontend y decir precisamente cuáles son los puertos indicados para este tipo de pruebas. Sin embargo, hay otro paréntesis. Te puedes enfrentar a algunas configuraciones de seguridad en donde solo esté hábil hacer peticiones a esa API desde dominios o subdominios, pero nunca desde un puerto como tal, como un localhost 4200 o un localhost 8080. ¿Por qué? Porque pues al final, si descubren esos puertos, digamos de alguna manera, pueden pues rápidamente con cualquier sistema levantar un localhost en una máquina cualquiera y empezar a hacer requests. Así que puedes que te encuentres con estas configuraciones de seguridad en donde tampoco vengan permitidos estos localhost 4200 o 8080. Entonces, tú como frontend, ¿cómo actúas precisamente en esos casos? En donde hablas con tu equipo de backend y te digan, no, pues realmente la API de producción nunca se puede pegar o nunca puedo precisamente consumirla si no es desde los dominios permitidos. ¿Qué haces? ¿Pruebas en producción? No tiene mucho sentido probar en producción o pues ya con la aplicación al aire para conectarte a la API. Tú necesitas tu entorno de desarrollo. Lo más normal es que en un entorno de desarrollo te den acceso a un entorno de desarrollo de backend. Lo más normal es que, por ejemplo, si estás trabajando con cualquier compañía, te dé o una API que sea para pruebas, por ejemplo, pruebas.api.x, o te pidan en tu máquina levantar el backend de forma local, con Docker, con otras herramientas, en donde sí puedas hacer esa conexión y por defecto, ahí sí está permitido, pues estas conexiones desde localhost o con un puerto indicado. Eso es lo más cotidiano que te puedes enfrentar. Entonces tienes que tenerlo muy en cuenta, pero ya cuando lo subas a producción no hay una forma en la que realmente tú puedas pegarle. Entonces recuerda cuál es el problema allí. Simplemente tienes que hablar con tu equipo de backend para que te den acceso. Puede que las reglas de seguridad pues ya cambien, puede que simplemente den acceso a todo y tenga sentido como tal, o pues tengan solo una lista de dominios permitidos con el cual se pueden hacer esos requests hacia esa API. Entonces ya sabes por qué se genera este problema de CORS, cuáles son nuestros casos y condiciones y cómo solucionarlo. Además recuerda que esa solución viene desde el lado del backend por medio de unas políticas que nos dicen cuáles son los dominios o los orígenes que tienen permiso a acceder a la API. Ahora, si eres frontend, es bueno saber cómo funciona todo esto para poderlo comunicar al backend y realmente dar con una solución. Y si eres backend, pues está bien ver cómo funcionan estas conexiones desde otros orígenes y tú ya puedes implementar la solución desde cualquier otro lenguaje y crear esas políticas de seguridad para darles acceso pues a esos otros orígenes. No siendo más, hemos llegado al final de este video. Recuerda suscribirte al canal y también dejarme tu comentario si este video te ayudó a entender y a solucionar el problema de los CORS en tu aplicación o en tu equipo. Ahora, recuerda que también me puedes seguir en mis redes sociales, en Instagram como Nicobytes y en Twitter también como @Nicobytes. Así que nos vemos en la próxima.